Bueno, buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Estamos reunidos una vez más aquí para estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo están ustedes? Bien. A ver, ¿cómo les fue en esta semana? ¿Quién quiere compartir algo? Mucha escuela. Mucha escuela, mucho estudio. Qué bien. ¿Y ustedes? Tarea, De ejercicio. Estás en gimnasio, ¿verdad? Ah, ¿te volviste a meter en gimnasio? Yo siempre he estado en gimnasio, sí. Ah, ok. ¿A cuál vas tú? Yo tengo uno en la casa, en el garaje mío. Oh, buenísimo. ¿Y Roy también está ahí? No, todavía es muy joven. Muy chiquito. Ok, qué bien. ¿Y ustedes bien? ¿Todo bien? Me alegra mucho. Bueno, vamos a orar para comenzar la clase. Padre, te damos las gracias en esta tarde por habernos reunido delante de tu presencia, Señor, y estar aquí, Padre mío, para adorarte en el día tuyo. Pido, Señor, que me uses una vez más para tu gloria y que podamos, Señor, aprender de la grandeza tuya, que tú obres en el corazón de estos jóvenes, Dios mío, que están conociéndote poco a poco y que el día de mañana, Señor, seguirán adelante el destino que tú tienes para cada uno de ellos, lo que tú has decretado. Te lo pedimos, Padre Santo, ayúdanos, guíanos, Espíritu de Dios, que pueda yo hablarles conforme a tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denme un minutito para buscar. Ok, ya estoy aquí atrás. Ok, ustedes me imagino que ya se saben de memoria el versículo bíblico. ¿Cuál es el versículo bíblico a memorizar en esta lección? Estamos hablando de la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es el versículo a memorizar? Está al frente. ¿Se acuerdan? Ajá, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. ¿Qué dice? A ver quién lo quiere leer. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos dice eso? Que cuando estábamos estudiando la clase, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos están diciendo estos versículos bíblicos? ¿Quién era el Verbo? Dios. Jesús. Jesús. Jesús, muy bien. Claro, está bien, Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces dice que en el principio existía el Verbo, o sea, Jesús es Dios y es creador también, ¿ok? Entonces, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos que el Verbo se hizo carne? Porque Dios mandó ¿Qué significa? Ajá. a su hijo, Un poquito más alto para que se quede grabado. que Dios mandó a su hijo para morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Muy bien. Eso se llama ¿cómo? De que Dios empieza con la E. Encarnación. Encarnación, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Así es, así es. Entonces, ok, vamos al punto donde nos quedamos. Hablamos de los atributos, leímos todos esos versículos bíblicos, si ustedes se acuerdan. Entonces, después en el recuadro ese que está ahí, viene un poco más abajo, dice que Cristo demostró su poder, omnipotencia en su ministerio terrenal de las siguientes maneras. O sea, Jesús se hizo hombre, pero él no era un hombre regular, ¿verdad? Él era, ya nosotros vimos en la clase pasada de que él tenía los atributos de la divinidad,
porque es Dios. Bienvenida. Porque es Dios. Donde quiera sentarse. Si se sienta aquí mejor, por favor. Entonces, estamos hablando del hombre quien es Dios. O sea, estamos hablando de Jesucristo. ¿Tiene su libro? Sí. Ok. Nosotros estuvimos hablando de los atributos de Dios. Vamos a darle un poco de un resumen rápido a Noelia. Hablamos que a pesar de que Jesús se hizo hombre, Él todavía conservó sus atributos, ¿verdad? Y lo vimos en los pasajes bíblicos la clase pasada. Vimos que Él es soberano, que Él es eterno, que Él es inmutable, y todas las citas bíblicas las tiene usted aquí. Estoy en la página 36. ¿Ok? 36. Entonces vemos que Él es inmutable. Inmutable quiere decir que Él no cambia, Él siempre es el mismo. Omnisciente, vimos que Él es omnisciente. Estos son algunos de los atributos, hay más atributos que Él tiene. Pero por motivos de que esta es una clase introductoria, entonces no vamos a abundar ni a profundizar más. Ustedes van a profundizar más cuando estén allá en la confesión. ¿Okay? Pero aquí entonces es introductorio, un repaso, nada más. ¿Okay? Ya viene así. Ya viene así. Okay. Si le puedes conseguir, ya tiene su libro. Bienvenido. Adelante. Entonces nosotros estábamos hablando, voy a otra vez a resumir un poquito, tenemos tiempo, no hay problema. Nosotros estamos en esta lección y estamos hablando en la lección número 4, no importa dónde llegues, de todas maneras después este curso se repite. Okay. Entonces en la página, después de la página 34, vas a ver, perdón, 33, vas a ver la lección que estamos tratando. Okay. Si la buscas ahí un momentito. 36. Página 36. Ahí, perfecto. A ver, lección 4, sí, ahí. Ajá, exacto. La lección que estamos tratando se llama La persona de Jesucristo. Y la clase, empezamos la clase pasada, ¿verdad? Y ya vamos hoy por la página número 36. La clase no es muy larga, pero es muy profunda. O sea, en el sentido no es que es difícil. No estoy diciendo que sea difícil, simplemente estoy diciendo que es profunda en el sentido de que en Jesucristo habita toda la deidad, ¿verdad? Él es Dios. La Biblia dice que en el principio, que este es si le das la vuelta a la página anterior, ¿ves? Donde dice memorice, ¿okay? Ahí donde está el versículo para Juan. Memorizar, en el Evangelio de Juan, ustedes tienen sus Biblias, ¿verdad? Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando dice la Biblia el Verbo, fíjense ustedes, donde dice el Verbo, ¿quién es? La pregunta es, ¿quién es ese Verbo? Porque dice que Él ya existía, ¿okay? Y dice que ese Verbo era Dios, ¿verdad? Pero entonces podemos ver la respuesta en el 14, el versículo 14. Lo que pasa es que aquí está resumido, pero si, por ejemplo, nosotros vamos a la Biblia, a Juan, ¿verdad? Juan viene siendo el último evangelio, ¿verdad? Juan 1, ¿ves? Juan 1 nos dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si seguimos leyendo, claro que hay más versículos, y eso lo puedes leer en tu casa, pero el número 14, que es el que está aquí, porque lo que hicieron ellos fue que ellos unieron dos versículos para que se entendiera más fácil y más rápido lo que estamos hablando. Entonces dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién se hizo carne? Jesucristo. ¿Okay? Estamos hablando de que Jesucristo se hizo carne. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?
¿Cómo está ahí? Ok. Vamos a seguir, no se preocupen si no entienden algo en este momento, después vamos a dejar unos minutos para preguntar y de todas maneras seguir adelante es importante porque más adelante Dios nos va a ir abriendo el entendimiento conforme vamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que el hombre, quien es Dios, o sea, nosotros podemos ver en la Biblia los atributos de Jesús. ¿Qué es un atributo? A ver, ¿qué es un atributo? Está cerca. Un don, dijo la hermana. Muchachos, ustedes sí saben. ¿Qué es un atributo? Tú sabes, Rancet, tú me lo dijiste. ¿Qué es? Una habilidad o Una característica, una habilidad. ¿Ok? ¿Verdad? Tú tienes tu forma de ser. Él tiene su forma de ser. ¿Verdad? Dios tiene atributos. Entonces de eso habla. Él es soberano. Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Eso es soberanía. O sea, Él es soberano, ¿verdad? Él es eterno y todo está, lo podemos señalar en la Biblia. Aquí está. La forma en que funciona este libro es que nosotros hacemos las tareas en la casa y venimos aquí ya con la tarea hecha, pero a veces que no les da tiempo, lo más importante es que vengan. Eso es lo más importante. Entonces, pero cuando vuelvan a sus casas, ustedes pueden buscar en sus Biblias, pueden buscar los versículos bíblicos para ustedes comprobar lo que estamos hablando hoy. La Biblia, ustedes saben cómo se maneja. La Biblia, originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos, nada de esas cosas. Lo que pasa es que se hizo posteriormente eso para que nosotros pudiéramos buscar rápido dónde están los sitios, identificar qué vamos a leer, ¿ves? Por ejemplo, cuando yo dije Juan, el Evangelio de Juan, ya ustedes, Juan, ¿pero qué capítulo? Capítulos son los números grandes, ¿sí? ¿Ven los números grandes? Por lo menos este es el capítulo 1. Y cuando yo digo versículo, cuando decimos versículos son los números ¿qué? Chiquitos, que están aquí. ¿Ves? Por lo menos este tiene el 6 o el 14 que estábamos leyendo. ¿Ok? Entonces, la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Pacto. O sea, en un total de 66, que es una biblioteca, no es un solo libro, es una biblioteca en un solo libro. ¿Ven? Entonces ahí tienen una noción, porque eso también lo vimos al principio cuando empezamos a estudiar estas clases. Pero cualquier pregunta es válida, no se vaya de aquí con dudas en la cabeza, porque eso es lo peor que usted puede hacer. Entonces ahí vamos poco a poco. Entonces, también vimos que Jesús es inmutable, porque yo digo es, pues mucha gente dice murió, y para mucha gente, murió por mis pecados. Dice así, ¿verdad? Pero no solamente que Jesús murió, sino que Él resucitó. Por eso hablo en presente. O sea, Él estuvo aquí en la tierra, murió y resucitó. O sea, que Él está vivo, sigue estando vivo. ¿Ok? Es más, Él está con todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en Él para salvación del alma. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Entonces, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Él alcanza vida eterna. Su vida es transformada completamente. Y cuando hace eso, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Y empieza entonces ese proceso de santificación en esa persona. Pero ese acto lo hace soberanamente Dios. Él tiene que regenerar primeramente mi alma, mi corazón, ¿verdad? Cambiar mi corazón, porque el corazón del ser humano es de piedra. Dice la Biblia que de piedra, que les voy a cambiar ese corazón de piedra, dice el Señor, por uno de carne. Un corazón de carne que lo ame a Él, que lo busque a Él, que lo honre a Él. No perfecto, no somos perfectos porque todavía vivimos aquí. Entonces, volviendo a lo de los atributos,
de Dios, estamos hablando de que Él es inmutable, o sea que Él no cambia. Podemos tener la certeza y la tranquilidad de lo que Él dijo hoy, lo dice mañana, lo dice pasado mañana. O sea, Él no cambia, no es como nosotros los seres humanos cambiamos. Pero Él no cambia nunca y eso nos da confianza, ¿verdad? A veces tú estás con una persona y tú ves que esa persona cambia. Un amigo cambia, usted dice una cosa, mañana le dice otra, ¿verdad? Te traiciona, pero Dios no. Dios no. Él es el único que no te va a traicionar ni te va a jugar sucio. ¿Okay? Entonces, cuando es omnisciente, es que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Está en todo lugar al mismo tiempo. Una persona me comentó y me dijo, oh, pero ¿tú crees que Dios me puede escuchar? Estará muy ocupado para atenderme a mí o está aquí conmigo. Yo le dije, bueno, Dios está en todas partes y está al mismo tiempo. Dice la Biblia que sus ojos recorren toda la tierra. Y dice que Él está viendo todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo. ¿Okay? Esa es la omnisciencia de Dios, todo lo sabe. Y entonces dice que Él es perfecto, Jesús, perfecto y sin pecado. Y como Él vino y fue en esta carne, dirá, no, pero que fue pecador, no, Él sin pecado. Porque si hubiese sido pecador, no hubiese ido a la cruz del Calvario a morir por nosotros, a expiar nuestros pecados. Expiar significa limpiar la culpa, ¿okay? Para reconciliarnos con el Padre. Por eso Él mismo declaró, Jesús, Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven? Entonces, a través de Jesús es que nosotros podemos tener una relación con el Padre. ¿Va a preguntar algo? No, está bien. Todo bien. Ok. Entonces, Él es santo. Ya hablamos porque es santo. Y Él es verdad. Y lo dijo ahí en lo que acabo de decir. ¿Okay? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a continuar en donde dice Cristo demostró su poder, su omnipotencia, se llama eso. Omnipotencia significa su poder, que es todopoderoso. En su ministerio terrenal, de las siguientes maneras. Él demostró su poder en su ministerio terrenal de las siguientes maneras. Vamos a ir a Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Entonces Mateo viene siendo el primer evangelio, porque son 4 evangelios. ¿Okay? Viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Mateo, dijimos que 8, 23. Traten de traer sus Biblias. Y si no tienen, pues pídanme una. Con mucho gusto yo les regalo una. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leer? A ver, Noelia. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondieron a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense a Jesús en medio de la barca, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Se desató una gran tormenta. Ellos pensaban que iban a morir, pero ellos que, a pesar de que habían caminado con el dador de la vida, ellos todavía no entendían que Jesús era Dios. Y entonces Él, imagínense la tempestad y todo, y Él le dijo, para. Y dice que todo se calmó. Todo se calmó. Entonces Él tiene el control. Él es todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Ahí vemos su poder.
En Lucas 4:40 vemos otro versículo bíblico donde él sanó la enfermedad. Vamos a ver. Lucas 4:40, vamos a ver, Roy. ¿Tú tienes Biblia? Tengo una en la casa. Ok, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaron a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, de cada uno de ellos lo sanaba. Ajá, ahí podemos ver que tenía poder y tiene poder de sanar. ¿Ok? A ver, vamos a ver. También él pues demostró su divinidad y su poder al echar fuera espíritus malignos. Vamos a ver, Ramsés. ¿A cuál? A Lucas 4:33 al 36. Estaban en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Bien. Ahí podemos ver cómo el Señor tenía poder sobre hasta los espíritus inmundos, o sea, los demonios. Y entonces Juan, capítulo 11, versículo 43 y 44, vemos que Jesús, ¿verdad?, tenía y tiene poder sobre la muerte. ¿Quién le toca? ¿Lani? Sí. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Imagínense, tuvo poder y tiene poder, vuelvo y repito, en presente. Cuando levantó a Lázaro de entre los muertos, tenía 4 días de muerto, y entonces lo levantó de la tumba. ¿Ok? Entonces, sigue más abajo diciendo, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pregunta, comentario. Adelante, hermano. Pregunta, comentario. No. Ok, estamos en la página 36 en este momento, y vamos ya donde dice la pregunta: ¿qué autoridad adicional ejercitó y reclamó Jesús? Veamos en Marcos capítulo 2, versículo del 3 al 12, y esta vez va a leer Joseph, me toca. Del 3 al 12, ¿no? Sí, ¿qué autoridad? Recuerden la pregunta, manténganla en mente. ¿Qué autoridad adicional ejercitó y reclamó Jesús? O sea, ejercitó, hizo manifiesto, ¿verdad? Y reclamó, o sea, que dijo que la tenía. Vamos a ver. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho
en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, ¿qué podemos ver ahí? La pregunta es, ¿qué autoridad adicional ejercitó y reclamó Jesús? ¿Qué autoridad? Vamos a ver. ¿Qué pusieron ahí? A ver si alguien lo hizo. Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Correcto. Tiene poder para perdonar pecados. Muy bien, Joseph. Muy bien. O sea, Él puede perdonar pecados. Entonces, de acuerdo a Marcos 2.7, vamos a buscar Marcos 2.7. Marcos 2.7. Lucas. Vas para Juan, no, para atrás. Para atrás. Después de Mateo, Marcos ahí. Está en Marcos ya. Exacto. Marcos 2.7. Ajá. Números grandes son. Exactamente. No. 2.7, sí, va bien. ¿Va bien? 7. Los números chiquitos son los. ¿Qué dice? ¿A dónde? 2 el grande. Este. 7, ahora te buscas el 7. Ve hasta el 7. Ahí debe estar. No veo de aquí, pero el 7. De ahí en adelante. De aquí. Porque habrá en esto, en este, así está blasfemando. Quien puede perdonar pecados, sino solo Dios. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando el instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosas semejantes. Muy bien. Amén. Muy bien, entonces aquí
¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Dios. ¿Y Jesús es? Dios. Dios. Está hablando de todo eso, lo que leyó Jorge, es Jesús. O sea, Él es el que estaba hablando. Hizo el milagro para que ustedes vean que el Hijo del Hombre, porque Él a veces se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, tiene potestad es poder de perdonar pecados. Entonces Él les enseñó el milagro. ¿Okay? Y levantó ese paralítico de ahí del suelo. ¿Verdad? Y eso nosotros lo podemos ver, lo podemos comparar, ¿verdad? Aquellos que están no solo paralíticos, sino muertos en sus delitos y pecados. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, si empezamos a leer en el versículo 1. Está vivo en esta carne, pero espiritualmente está muerto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Venir y resucitar esa vida de nuevo. ¿Okay? Resucitar, no de nuevo, sino resucitar ese muerto que ha estado muerto, ¿no? Espiritualmente. Y ahí es donde la persona puede arrepentirse de sus pecados y poner la fe en Jesucristo. Pero es una obra que comienza el Señor en el corazón de aquella persona. ¿Okay? Entonces, el Señor tiene poder para eso. Ok, entonces sigue diciendo aquí en el 33. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿No? ¿Está claro todo? Ok. Ok, puesto que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados y solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién es Jesucristo? Ya lo dijimos. Dios, ahí va la respuesta. Dios. Ahora, los títulos de la deidad. Vamos a la próxima página, 37. Los títulos de la deidad. Aquí estamos, acuérdense que estamos conociendo, ¿verdad? La persona de Jesucristo. Es el título de la clase. Estamos conociendo realmente quién era el Señor. Mucha gente dice que Jesús era un profeta, ¿ok? Para otros era un buen hombre. Hoy en día, estoy hablando hoy en día. Antes era así, pero hoy en día mucha gente piensa así. Pero realmente Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el sanador, el transformador, el creador. Lo hemos podido leer en Juan capítulo 1, versículo 1 y el 14. Ya lo leímos. Y hemos visto todo su poder que está registrado en los evangelios y en toda la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver sus títulos de la deidad. ¿Okay? Mateo, vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo, el primer evangelio. El primer evangelio. Ajá. Yo te ayudo. Agarra la Biblia, entonces el Nuevo Testamento está para este lado y el Antiguo para este lado. Entonces tú haces así. Ahí estás en Marcos. ¿Okay? Primero viene Mateo. Ustedes saben, como yo me grabé, a ver si ustedes agarran esta técnica que yo uso, que es muy sencilla. Para grabarme el orden donde están los evangelios. Yo lo hice por letras. MM, ¿verdad? LJ. MM, LJ. Lucas y Juan. ¿Dijo? Fácil. ¿Puedes recordar eso? ¿Puedes recordarlo? MM, LJ. Entonces lo puedes asociar con algo, con el nombre de alguien importante para ti, ¿verdad? Comienza esta inicial. Supone mi mamá se llama María. Ya sé que primer María, Micaela, mi hermana, cosas así. Porque de esa manera nosotros nos podemos grabar, y eso está comprobado, de memorizar lo más posible. Imagínese usted el poder que es que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Imagínense.
Ok, entonces dijimos Mateo 1:23. Mateo 1:23, aquí está. Ahí está. Ahí, vamos a permitir que Jorge lea. Mateo 1:23. Ujú. He aquí, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí, hasta ahí. Dios con nosotros. Entonces ahí significa, ahí que uno de los títulos de la deidad es Dios, ¿verdad? Es Emmanuel, que significa, Sí. ahí lo tienen en sus Aquí está, libros, Emmanuel también está. Dios con nosotros. Muy bien. Entonces podemos ver que Filipenses 2, capítulo 2, versículos 10 y 11, ¿qué dice acerca de que Él es soberano? Vamos a ver, el hermano Eddie no ha leído hoy. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Ok, entonces nos dice, el Señor es soberano. ¿Y quién es ese soberano? Jesucristo es el soberano. Jesucristo. Esos son los títulos que se le da a Él. Entonces, en Juan 8:58, ¿qué dice? Una buena Biblia, hermana. Se la regaló mi hija. Ah, qué bien. Reina Valera, ¿verdad? Sí, Buena, muy buena. 8:58. Ajá. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bien. Yo soy. Ajá. Fíjense, y entonces vamos para que ustedes vean la conexión que hay del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Voy a pedir a Lani. Lani, búscame Éxodo capítulo 3, versículo 14. Capítulo 14. Ajá. No. Capítulo 3, versículo 14. Ok. Ajá. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ve? Hasta ahí está bien. Yo soy el que soy. Y otra vez, acá estamos viendo que la hermana leyó la otra vez, por favor, el 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fui yo. Fui yo. Fuese, sí, yo soy. Yo soy. Ajá. Yo soy. ¿Se dan cuenta? O sea, es el mismo Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Okay? Se escribió muchísimos años antes de la venida de Cristo. O sea, es el mismo Dios que estaba allá, estaba acá, hasta aquí también, estaba acá. ¿Ok? Ok, vamos a leer la nota que está aquí y ahí nos vamos a quedar para hacer algunas preguntas, comentarios. La nota dice, este es del pastor MacArthur, que es el autor de este libro. Dice, es lógico, creo yo, que aquel que es primero en rango en el universo, aquel que es el punto de referencia para la historia, aquel que es el agente, la meta, el precursor, el sostenedor, el gobernador en la esfera de la creación, aquel que es la cabeza de la iglesia y aquel que es el principio, la fuente y el principal, aquel que es el primero de todos los resucitados, aquel que es el primer fruto, si se puede decir, de aquellos que durmieron, ese tiene
el derecho al título de preeminente. ¿No le parece? De preeminente, o sea, primero, antes de todas las cosas. Póngase a pensar en su mente que Dios se haya hecho carne en la persona de Jesucristo y que vino a buscar a su iglesia. ¿Ah? Póngase a pensar eso. Qué amor y qué misericordia, ¿verdad? Pero también a la misma vez tenemos que decir que el Evangelio, que son las buenas noticias, eso significa el Evangelio, comienza con una mala noticia. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Cuál es la mala noticia? Que todos hemos pecado contra Dios. Exactamente. Y si vamos un poquito más profundo, ¿verdad? Que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Sabía eso? Se lo voy a mostrar en la Biblia. Vaya a Juan capítulo 3, versículo 36. Y alguien que usted, hermana, vaya a Salmos 7:11, si no mal recuerdo. Salmos 7:11. Y usted vaya a Juan 3:36. Para que ustedes vean. Y nos vamos a ir con yo y le voy a mostrar otro par de versículos más. ¿Cuál fue el primero que dijiste? Juan 3:36. 3:36. ¿Qué dice Eddie? 33. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven? ¿Están viendo eso? Dice, el que cree en el Hijo, porque a eso vino Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y la ira de Dios no es la ira como la de nosotros, hermano. La ira de Dios es una ira justa. Es que Él no puede estar cerca del pecado, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es, Él es santo, y como es santo no puede estar donde está el pecado. Por eso entonces manda a su Hijo a este mundo, para que su Hijo lo reconcilie al pecador con Él, con Dios. Lea usted, hermana, el 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado. ¿Sí, verdad? Dios es Sí. juez justo. Juez Y justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Ahí está. El impío es aquel que rechaza al Señor. Y dice, ¿cuánto tiempo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Cuánto dice? Todos los días. ¿Ven? Pero hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que se arrepiente y pone la fe en Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vaya a Romanos capítulo 5, versículo 1. Vayamos rápidamente ahí, ya nos quedan 2 o 3 minutos. Romano, Vaya primero a Romanos 3:23. Un momento. dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente para su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Y ahí podemos ver, hermanos, pruebas de que comienza con una mala noticia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Pero entonces sigue diciendo, ¿qué sigue diciendo, hermano? El 23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. La redención, la palabra redención significa el pago por rescate de alguien, ¿verdad? Aquella persona que se arrepiente y pone la fe en Jesús es rescatada por Él, porque Él pagó un alto precio por esa persona, precio de sangre en la cruz del Calvario, para reconciliarte con Dios. Y un poco más adelante, Romanos 5:1, ¿qué dice?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. O sea, somos justos, justificados, tenemos esa paz, y después dice, y tenemos la paz por medio de nuestro Señor. Justificados pues por la fe, es por la fe. Y la fe es un don de Dios. Dios da ese don a nosotros para que entonces nosotros ejerzamos fe salvadora. No es la fe del mundo que dice, no, yo tengo fe que voy a salir adelante. Fe, pero ¿fe en qué? No. La fe salvífica la da Dios. Justificados pues por la fe, esa fe salvífica. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo obtenemos esa paz con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Si usted nunca ha tomado, ha pensado en esto profundamente, que usted reciba a Cristo lo más pronto posible. Porque el que lo rechaza tiene la ira de Dios, pero no solamente la ira de Dios aquí, sino por una eternidad. Y mire, y yo le digo esto porque le amo. Porque le amo, le digo la verdad. Mire, una persona realmente lo ama a usted, ¿verdad? Y estoy hablando de un amor, porque el amor que hablan por ahí es otro tipo de amor. Yo estoy hablando de un amor cristiano, sincero, profundo, que desea lo mejor para la persona. Yo no quiero que usted se pierda. Yo no quiero que usted vaya al infierno. ¿Ok? Porque mucha gente dice, bueno, pero yo no creo que Dios vaya a mandar a la gente al infierno. Pero ¿por qué entonces vino Cristo? ¿Por qué Cristo entonces vino? ¿A salvarnos de qué? De ir a la condenación eterna, de ir al infierno. Y la única manera de hacer la paz con Dios es a través de Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Entonces es sumamente importante, urgente, que usted reciba a Cristo y viva para Él. Mire, la verdad está, yo se lo he mostrado por la Biblia, hay muchos pasajes más, pero no tenemos tiempo, donde podemos estudiar y profundizar, y a medida vayamos viendo, mire, vamos a tratar la salvación, todo esto. No se pierda estas clases, siga viniendo a estas clases, usted va a ver cómo va a crecer y va a conocer realmente a Dios. Mucha gente dice, yo conozco a Dios, pero usted le pregunta, ok, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué hizo Jesucristo por ti? ¿Qué es justificación? ¿Qué es expiación? Esos términos que son tan importantes y básicos para la vida cristiana de un creyente, necesitamos saberlo. ¿Cómo puedo yo llegar a ser un gran amigo de Jorge? Si no lo conozco bien, si no comparto con él, ¿verdad? Si no conozco lo que él piensa, si no conozco, a medida yo lo voy conociendo, es que, ¿verdad? Me voy haciendo amigo de él. Igualmente es con Dios. A medida que yo voy conociendo a Dios, ya yo sé que yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Ya yo sé que a él no le gusta esto. ¿Ven? Entonces, esto es algo urgente. Es que tenemos que nosotros recibir a Cristo como nuestro Salvador y vivir para Él. No importa lo malo que nosotros hayamos sido en nuestras vidas, ni el pecado terrible. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar, que el Señor no pueda perdonar. Pero lo importante es que usted lo reciba, se entregue a Él de todo corazón. Y es una verdad bíblica. Y entonces, ¿por qué decíamos que comienza con una mala noticia? Esa es la mala noticia, que somos pecadores, hemos ofendido a Dios y necesitamos pedirle perdón. De esa manera podemos reconciliarnos con Dios, y cuando nos reconciliamos, entonces alcanzamos misericordia, entonces alcanzamos una relación, tenemos una relación verdadera con Él, con Dios, y no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Cuando somos sus hijos para siempre. Entonces eso es algo que debemos nosotros pensar. 2 minutos o 3 para preguntas o comentarios. Dice aquí Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Exacto. Muy bueno. ¿Alguien quisiera comentar algo? Necesitamos conocer a Dios, pero la única manera de conocer a Dios es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos abre el entendimiento para entender su palabra. No importa el grado académico que usted tenga, nada de eso. Mire, yo cuando vine al Señor, cuando el Señor me salvó a mí, yo casi no sabía leer. De verdad, casi yo no sabía leer. El primer libro con el cual yo aprendí a leer bien fue la Biblia. ¿Y qué mejor libro que ese, no? Entonces piense en eso. Usted no está aquí por casualidad. Los domingos, cuando usted siente ese impulso de venir a la iglesia, Dios está haciendo algo. Ponga atención en eso. ¿Ves? Si oyereis hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. No lo endurezcas. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? Bueno, vamos a orar para entonces pasar al santuario y entonces vamos a tener el servicio. Después de aquí les recuerdo, lo voy a recordar allá de todas maneras, vamos a tener comida, no se vaya, hay mucha comida, los hermanos han traído comida, por favor, quédense para que compartamos juntos, siempre lo hacemos una vez al mes, ¿okay? Y si usted desea traer una amistad que quiera que usted sienta en su corazón, ¿verdad?, de traerlo aquí a la casa de Dios, no solamente el domingo compartir, pero pienso que el domingo compartir también es una buena ocasión, ¿verdad?, porque lo podemos conocer y tenemos más tiempo. Pero si no, tráigalo cualquier domingo. Estamos aquí para servir en la iglesia. Por favor, vamos a despedirnos en este momento. Gracias también a las personas que nos acompañan en las redes sociales. Aquí vamos a estar, si el Señor lo permite, el domingo que viene a la misma hora, 1 de la tarde. Dios les bendiga.